La prima de riesgo nos indica el grado de accidentabilidad que tiene nuestra empresa. Con este factor es que nosotros vamos a aplicar ante el instituto y vamos a calcular las cuotas de ramo de riesgos de trabajo. El patrón es el encargado de autodeterminar. Somos, como empresa, estamos encargados y obligados a autodeterminar este factor con todos los casos de accidente de trabajo, las incapacidades permanentes por invalidez y de funciones derivadas de accidentes de trabajo que sucedieron durante el año, es decir, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año correspondiente. También este factor, una vez que nosotros lo hayamos, como patrones, lo hayamos determinado, es necesario poderlo reportar al IMSS mediante la plataforma del ITSE, a más tardar el último día hábil del mes de febrero de cada año. Entonces es importante, estamos a 16 de febrero, todavía tenemos hasta el 28 de este mes para poder concluir y determinar y presentar este factor de prima de riesgo. Entonces, como recomendación, pues no hay que aplicarlo hasta los últimos días, ya que como sabemos, el ITSE dentro del portal luego puede presentar saturaciones y pues bueno, es mejor no presentar y vernos en este tipo de situaciones donde no lo reportemos en tiempo y forma. Algunos importantes a considerar dentro de esta prima de riesgo es que cuando somos patrones y nos inscribimos por primera vez al instituto, se nos va, el instituto o el IMSS nos asigna una prima media de acuerdo a las actividades con la que nos estamos registrando. También considerar que la prima de riesgo estará activa a partir del 1 de marzo o bien del 1 de marzo o al 28-29 de febrero del siguiente año. Evidentemente 29 si es que es año bisiesto. Entonces, hay que considerar que la determinación de la prima de riesgo o la que nos haya asignado el instituto, si es que es la prima media, va a tener esta vigencia a partir del 1 de marzo al 28 de febrero del siguiente año. También, para poder tener una prima de riesgo y que podamos considerar esta determinación de manera correcta, es obligatorio poder tener todos los casos de accidente de trabajo ocurridos durante el cálculo, en el año de cálculo. Esto quiere decir que todos estos casos de accidente de trabajo, todos estos casos estén cerrados, que tengamos justo, y para poder ser un poco más explícito, en el caso de cerrados, es que tengamos los siguientes 3 procesos que a continuación vamos a ver. ¿Como cuál? El formato IMSS ST7 calificado, que en breve vamos a ver de qué se trata esto, cuál es la estructura de este formato de IMSS de ST7 calificado, donde participa el trabajador, la empresa y el instituto, que va a ser el inicio de este proceso o de los casos de accidente de trabajo para poder tenerlos de manera completa. El segundo punto es las incapacidades completas, es decir, desde que se le otorga o emite el Instituto Mexicano del Seguro Social una incapacidad por riesgo de trabajo, que podamos tener todas estas incapacidades como iniciales, subsecuentes o finales de manera completa. También como observación que las fechas desde la fecha inicial hasta la incapacidad final, tengan una secuencia en las fechas. Es decir, que si a mí me expiden una incapacidad del 1 al 7 de febrero, pues bueno, que la subsecuente sea y tenga esta secuencia a partir del 8 de febrero y que así sucesivamente no se salte ningún tipo de día. Entonces,
De esa manera es como vamos a tener incapacidades completas, incapacidades que tengan una secuencia y coherencia en fechas. Y por último, el formato IMSS ST2, que de la misma manera ahora vamos a ver de qué se trata este ST2 en unos ejemplos. Bien, pues entonces veamos el ejemplo del caso de riesgo de este formato de ST7, que como trabajador, el asegurado va a dar cumplimiento de acuerdo al artículo 51 de la Ley del Seguro Social, donde por su propio derecho y bajo protesta de decir verdad, va a describir cuáles fueron los hechos que presentó para poder determinar que es un riesgo de trabajo y que realmente se trata de este tipo de evento. Entonces, es importante que el trabajador, este formato es ST7, que lo podemos descargar, ya sea mediante el portal. Lo que debemos hacer es imprimirlo, llenarlo una vez que se presente este tipo de acontecimientos, generar la descripción para realmente que podamos determinar si es que es un riesgo de trabajo o no. Entonces, con esto, con esta descripción, la empresa, y este es el siguiente paso dentro de este mismo formato de este ST7, también tiene participación la empresa, donde en este apartado va a poder describir el modo, lugar y tiempo de los hechos, ampliando un mayor panorama y visibilidad para el Instituto Mexicano del Seguro Social para determinar la calificación del siniestro, si es que es por riesgo de trabajo, pero si es por riesgo de trabajo, si fue en trayecto o si fue dentro del mismo lugar de trabajo. Entonces, es importante y ahora vamos a explicar por qué realmente es importante considerar y este punto importante para la empresa, porque al ser un riesgo de trabajo de trayecto, estas no se consideran dentro de la determinación de la prima de riesgo, que es la que en breve vamos a estar viendo cómo se calcula. Entonces, de esta manera, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio de este formato, le va a dar la oportunidad a la empresa también de describir y de indicar realmente cómo es que pudieron haber sucedido los hechos. Si es que yo tuve un accidente a lo mejor un día martes a las 9 de la noche, pero el trabajador salió de trabajar a las 6 de la tarde. Entonces, hay que realmente validar y tratar de ser un poco coherentes tanto en la redacción que da el trabajador en el primer paso, que ya vimos del ST7, con, justo con la determinación de la empresa de cómo es que están sucediendo los hechos. Entonces, si la empresa por alguna razón se llegara a negar en llenar esta información, entonces automáticamente el Instituto Mexicano del Seguro Social va a calificar como riesgo de trabajo y con una posible multa de hasta 20 veces el valor de la UMA y también puede ascender hasta 350 veces el valor de la UMA. Entonces es importante que como empresa podamos hacer el llenado de este ST7, donde también, pues para conveniencia de la empresa, va a resguardar y va a dar fe de cómo sucedieron los hechos y mayor visibilidad al instituto. Y por último, el último apartado de este formato, que es de ST7, donde una vez que se obtuvieron los primeros dos pasos, que es la descripción del trabajador y la descripción de la empresa, vamos a obtener el dictamen de calificación del siniestro por parte del instituto. Aquí prácticamente nos va a indicar el diagnóstico, el fundamento legal de la clasificación, el nombre del médico que está determinando este dictamen, y dónde ocurrió el accidente, si fue en empresa, si es de trayecto, o bien si se acepta como un accidente de trabajo o no. En este caso vemos que sí se determina como un accidente de trabajo y que ocurrió dentro de la empresa. Entonces, si por alguna razón la empresa o trabajador no están
conformes con esta determinación o este dictamen que hizo el Instituto Mexicano de Seguro Social, vamos a tener 15 días hábiles para poder hacer la notificación al instituto y que se pueda revocar este dictamen. Entonces es importante que podamos tener conocimiento de este proceso de ST7, porque una, pues es el inicio del proceso para poder tener, como bien comentamos, todo este proceso del riesgo, de la incapacidad de riesgo de trabajo, para poder determinar la prima de riesgo. Bien, pues ya comentamos el segundo punto, que era el de incapacidades, donde debemos de tener esta secuencia, que es lo único que es lo más importante y lo más difícil, porque muchas veces en el tema administrativo, pues los trabajadores no cumplen con llevar todas las incapacidades, o se le perdieron, o simplemente no las llevan, o ya se dio de baja el trabajador, o simplemente no se presenta, etcétera. Entonces, es de los puntos más difíciles operativamente o administrativamente, porque no muchas veces el trabajador pues nos aporta este apoyo de poder cumplir con todas las incapacidades. Entonces también es importante poder mantener este orden. Bien, y por último la parte del punto 3, que es el ST2, donde este ST2 tiene la finalidad de dar el dictamen de alta del riesgo de trabajo del trabajador. Y aquí, con este dictamen, lo que va a dar fe, pues es que para la empresa o como patrón, pues es el inicio de los labores que ya tuvo esta recuperación el trabajador de acuerdo a pues todos los cuidados y esta rehabilitación que tuvo en estos días de incapacidad del trabajador. Entonces, con este formato ST7, nuevamente es el alta del riesgo de trabajo, donde dice que ya prácticamente ya está dado de alta al trabajador. Pues entonces con estos tres pasos es que vamos a poder tener casos cerrados de incapacidades por riesgo de trabajo. Entonces, es importante que nosotros podamos tener siempre archivados o escaneados o siempre, pero siempre a la mano esta información para poder tener el sustento en cualquier tipo de auditoría, ya sea interna o externa para la empresa. Bien, y pues bueno, lo que les comentaba, cuáles son los riesgos de trabajo y los tipos que existen en las incapacidades de riesgo de trabajo pueden ser por accidente de trabajo, que es ahorita donde más nos estamos enfocando para el tema de la determinación de la prima de riesgo para poder presentarla, ya que son los únicos, este tipo de incapacidades es los únicos que vamos a considerar para la determinación de la prima de riesgo. El siguiente tipo es el de accidente de trayecto, puede ser por riesgo de trabajo, pero si es accidente de trayecto, entonces estas no las vamos a considerar dentro de este proceso. Y por último, riesgo de trabajo, pero que sea por enfermedad de trabajo. Más o menos ahí pongo en paréntesis cuáles son estos formatos, así como acabamos de ver el ST7 y el ST2. Pues bueno, en enfermedad de trabajo estamos hablando de un ST9 y un ST2. ¿Sale? Entonces, eh, siguiendo realmente ahora las incapacidades de riesgo de trabajo de tipo de accidente de trabajo, estas pueden ser generadas por una incapacidad o pueden tener también una consecuencia de muerte, que aquí en vez de un ST2, pues va a ser un ST3. Cambia el formato, porque aquí, a diferencia de un ST2, pues no existe como tal una descripción del suceso, ¿no? Entonces, aquí en este ST3, que no vamos a entrar tanto en detalle, porque al final del día sí es una incapacidad, pero para la determinación solamente nos interesan las defunciones que se están considerando dentro de. Ahora lo vamos a ver por qué dentro de la metodología de cálculo y para poder hacer la determinación, cómo es que aplicamos este cálculo. Y pues bueno, siguiendo también a la parte de incapacidades, las incapacidades pueden ser temporales o también pues en permanentes. Si es permanente también se considera como un ST3. Y si es nuevamente, si es permanente puede ser parcial o puede ser total. Pero al final del día, todo este tipo de incapacidades por accidentes de trabajo y sus consecuencias son consideradas dentro de esta determinación.
Bien, y solo como observación, si se resuelve que no es accidente de trabajo o trayecto, las incapacidades se convierten en tipo de incapacidad de enfermedad general. Ya lo vimos, si por algún momento dado hay alguna inconformidad, pues igual si se determinó que era accidente de trabajo en un inicio y posteriormente puede hacerse algún tipo de cambio, pues estas se convierten en enfermedad general. Entonces, es importante el poder siempre tener eh, esta para estar atentos en que realmente no, la incapacidad no genere algún cambio posterior de acuerdo a su determinación por el médico. Bien, otro de los puntos súper importantes antes de generar esta determinación de prima de riesgo es considerar que si el patrón se inscribió al Instituto Mexicano del Seguro Social por primera vez en el ejercicio de cálculo, no está obligado a presentar esta prima de riesgo. Es más, no la debería por qué aplicar. Entonces, estamos exentos a presentar este movimiento. También otra de las razones es que si el patrón cambió de clase de riesgo por modificar sus actividades empresariales en el año de cálculo, tampoco debería de presentarla. Y cuando la prima de riesgo sea igual a la que tiene vigente durante el ejercicio anterior de cálculo, pues entonces realmente al no haber un cambio, pues tampoco se debería de presentar, o sea, tampoco estamos obligados a presentar esta prima de riesgo. Hay muchas empresas que en la parte operativa dicen, pues bueno, yo sí la quiero presentar para que, aunque ante el ITSE y generar esta presentación, no estamos obligados, podemos presentarla. Sin embargo, hay muchas empresas nuevamente que dicen, no, pues yo sí prefiero que el IMSS vea que estoy presentando este movimiento y que no lo estoy pasando por alto. Entonces, es un poco más bajo su consideración, pero si no lo presentan, no pasa absolutamente nada. Tenemos como todo, nuevamente, todos los respaldos por cualquier tipo de auditoría. Y entonces, si se llegara a tener y llegara a cuestionar el instituto del por qué no se presentó seguimos, no se presentó esta prima de riesgo y seguimos con el mismo factor, pues poder tener el sustento de que fue exactamente la misma. Y por último es, si la empresa tiene menos de 10 trabajadores en su headcount o en su plantilla, en este caso, no, puede no presentar la declaración y seguir pagando la prima media correspondiente. Entonces es importante tener presente estos puntos para que ustedes puedan realmente autodeterminar si es que o no les corresponde en este año presentar la prima de riesgo. Bien, pues pasemos al cálculo de la prima de riesgo, donde, donde debemos saber que este cálculo de prima de riesgo lo aplica automáticamente el SUA. El SUA, recuerden que el SUA es una herramienta que pone a disposición el IMSS a los trabajadores para que puedan autodeterminar todo este tipo de cálculos, tanto quotes sobre patronales y en este caso, pues bueno, la prima de riesgo. Entonces, ponemos en 5 pasos cómo es que se debe de generar y presentar esta prima de riesgo, que también más adelante mediante un video vamos a ver cómo paso por paso todos justo este tipo de indicaciones. ¿Como cuáles? Pues bueno, uno, asegurarte que en SUA estén capturadas todas las incapacidades por accidente de trabajo. Es decir, que estamos obligados a que periodo a periodo, mes a mes, registremos todas estas incapacidades en esta herramienta, desde la incapacidad inicial hasta el alta médica o ST2 que ya vimos o cualquier otro desenlace. Esta es la parte más difícil del proceso. Ya lo había comentado, que es justo porque pues no hay veces que se pierden las incapacidades, hay veces que para poder generar, poder obtener nuevamente la incapacidad no se logra de acuerdo al instituto o el que el trabajador vaya con su médico, luego suena un poco sencillo, pero ya en la parte de cuando se genera este trámite, pudiera ser un poco engorroso, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, el asegurarnos que en el SUE estén capturadas todas las incapacidades por riesgo de trabajo. El segundo punto es dirigirnos al menú de determinación de prima de riesgo,
donde en el cálculo de días trabajados trabajados y de trabajadores, vamos a dar clic en calcular. El sistema calculará el promedio de trabajadores expuesto al riesgo. Una vez determinado, hay que dar clic en salir. Dirígete al menú de determinación de prima de riesgo RT, cálculo de la prima de RT. Presiona Enter para poder acceder al formulario. Clic en calcular. Si estás seguro de la información, da clic en generar archivo. Esta generará el archivo de determinación de la prima de riesgo que podrás transmitir a través del ITSE en da clic en salir. Entonces, como ven, pues, prácticamente les estamos dando instrucciones, pasos para que puedan seguir claramente este proceso y puedan hacerlo de manera fácil. Paso 4, pues dirígete al menú de determinación de prima de riesgo, obtención de reportes. Selecciona el reporte que deseas obtener y da clic en generar. Estos reportes podrás imprimirlos o exportarlos en formato PDF y tenerlos como archivos de trabajo. Y el paso 5, una vez enviada la nueva prima de riesgo, ve al menú de actualizar patrones. En el subformulario clase fracción prima de riesgo de trabajo, selecciona mes marzo, año, en este caso 2022, prima, anota el nuevo factor y clic en actualizar. Y por último, pues el reporte de riesgo de trabajo es uno de los más importantes a revisar. Aquí tendrás el detalle de los accidentes de trabajo y los días subsidiados. En observaciones todos deberán tener acaso terminado, de lo contrario no se estarán tomando para el cálculo de la prima de riesgo. Es importante justo esta observación que les estoy leyendo. En observación todos deberán tener casos terminados, de lo contrario no se estará tomando para el cálculo de la prima de riesgo. ¿Por qué? Porque si por algún momento dado yo tengo una incapacidad de riesgo de trabajo que inició, vamos a poner el 16 de diciembre, y si por alguna razón continúa y pasa hasta el siguiente año, hasta el 2022, entonces esta incapacidad no se considera dentro de la determinación de la prima de riesgo para su actualización. Hasta que esté cerrada esta actualización y este caso, es como vamos a poder considerarla dentro de la determinación del siguiente año. Entonces, esta va a corresponder para el 2022 y no para el 2021. Entonces, nuevamente, hay que tener casos terminados, de lo contrario no se considera en la determinación de la prima de riesgo, en este caso para el 2021. Podrás comparar este reporte con relación de casos de riesgo de trabajo terminados. Y ahora voy a explicarme un poco más de todas estas indicaciones que acabo de mencionar en breve. También para poder determinar el factor de la prima de riesgo, debemos de considerar que cuando la determinamos, la prima mínima no puede ser inferior al punto 50%. La prima puede ir a la alza hasta un punto, no más de un punto. Es decir, que si yo tengo una prima del 2.5 y resulta ser que tengo muchas incapacidades por riesgo de trabajo, pues lo más que puede aumentar es un punto, sería hasta 3.5. Y así sucesivamente, también la prima puede disminuir o ascender hasta un punto. Entonces, nuevamente, si no tengo incapacidades de prima de riesgo y estoy en un 2.5, lo que menos podemos llegar es hasta el 1.5, sin que sea menor de 0.5, que sería la mínima, que es el punto 1 que acabo de mencionar. Bien, las primas medias para la inscripción en el IMSS están determinadas en el reglamento de la Ley del Seguro Social y se establecen por la clase de empresa, que puede ser la clase 1, que es el factor 0.54355, la clase 2, que es 1.130658, la clase 3, que es 2.59844, y la clase 4, que es la 4.65325. Entonces, de esa manera es que cuando generamos esta inscripción nos va a determinar en la prima media. Bien, la prima de riesgo debemos de saber prácticamente por pura curiosidad cómo es que se calcula esta prima de riesgo, y acá se las presentamos con una forma de cálculo mediante una fórmula
un poco compleja cuando realmente no estamos tan involucrados en la parte de la nómina, pero una vez que la entendemos, la verdad es que es bastante sencilla, no es tan compleja. Recordemos que esta fórmula hay que considerar que el SUA ya lo hace por nosotros. Este cálculo realmente no tenemos que quebrarnos la cabeza para poder determinarlo. Solo si queremos comprobar este cálculo o hacerlo por fuera, pues bueno, tenemos que ser y aplicar esta metodología de cálculo. Bien, para ello, debemos de saber, y aquí la representamos como una S, que es igual a todos los días de incapacidad temporal, ya sea parcial o el total de accidentes de trabajo que se han obtenido durante el año. Y esto lo vamos a dividir entre 365 días del año. Para que a este resultado le vamos a sumar 28. 28 va a ser el promedio de la vida activa de un trabajador que ha determinado y que, bueno, que determinó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, este es el promedio de vida de un trabajador que el Instituto Mexicano prácticamente una vida activa laboral de un trabajador generó este promedio. Entonces, por eso es que le vamos a sumar estos 28 días al resultado de esta suma, lo vamos a multiplicar por todas las sumas de las incapacidades permanentes de los empleados, ya sean parciales o totales, por la suma, perdón, al resultado de la suma de la I, que es nuevamente las incapacidades permanentes, más las cantidades de muertes que hubo en el año en el año de trabajo. Entonces, nuevamente, a este resultado lo vamos a multiplicar justo por el primer resultado que ya vimos. Y nuevamente a este resultado lo vamos a multiplicar por lo que nos dé como resultado la división del factor de prima establecido por el IMSS, que es 2.3, entre la cantidad de empleados la cantidad de empleados de la empresa que pueden estar expuestos al riesgo a riesgos y accidentes laborales. Y por último, le vamos a sumar a este resultado el 0.005, que es la prima mínima que determina el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, brevemente vamos a ver un ejemplo de esta parte, donde los días de subsidiados como accidente de trabajo vamos a considerar que son 87. Las incapacidades permanentes vamos a tomarlo como 0. La misma parte para la defunción va a ser 0. El número de trabajadores promedios expuestos al riesgo de riesgo va a ser 69.30, que es este promedio. Y la prima anterior que estábamos tomando del año vigente o del año anterior es de 1.21257. Entonces, de esta manera, en el primer renglón les expongo la fórmula nuevamente. En el segundo ya hacemos la conversión de este resultado, que es los 87, que son los días subsidiados como accidente de trabajo, divididos entre los 365 días del año, que nos da como resultado, si nos vamos al tercer cuadro, el 0.23835616, donde le vamos a sumar los 28, que es el promedio de vida de activa de un trabajador, y multiplicarlo por justo el resultado de la suma el resultado de la suma de la parte de las defunciones, más las cantidades de muertes que pudo haber existido dentro del año. Entonces, al final ahora son 0 las incapacidades permanentes y las defunciones. Por ese motivo, pues ahora que multiplicamos por 0 y a ese resultado después lo multiplicamos por el 2 al resultado de la división del 2.3 entre 69.30, y por último sumándole la prima mínima, que es el 0.005, obtenemos como resultado la nueva prima. Esta nueva prima va a ser el 0.012910.81. Al multiplicarla por 100, es como vamos a obtener el nuevo factor, que es el 1.29108%. Si la comparamos con la prima anterior, no excede más de un punto hacia arriba ni un punto hacia abajo. Entonces,
tomaríamos como esta nueva prima determinada como la definitiva de 1.2918%. Entonces, como les comentaba, pues la lámina anterior y este ejemplo, pues al final del día ya lo hace el SUA por nosotros. Es justo la finalidad de esta herramienta de poder autodeterminar. Entonces, de tal manera que por suerte no tenemos que aprendernos esta fórmula, solamente es para dar conocimiento de cómo es este proceso y cuáles son las características que se consideran para poder determinar la prima de riesgo. Bien, pues veamos cómo es que se aplica esta actualización de la prima de riesgo tanto en el SUA, en el ITSE, y cómo le aplicamos la actualización también en el SUA. Para ello, preparé un video para ir explicándoles paso a paso cómo es que debemos de aplicar esta actualización. Recuerden que este paso debemos de aplicarlos una vez que nosotros ya tenemos registradas todas las incapacidades por riesgo de trabajo, casos cerrados. Entonces, una vez que tengamos este registro y este paso ya concluido, entonces es como vamos a poder empezar a aplicar este cálculo. Mediante nuestra herramienta SUA, vamos a poder ir al módulo de determinación de prima de RT. En este primer módulo, vamos a ir al submódulo de cálculo de días y trabajadores promedio. Entonces, de esta manera, vamos a ingresar a este submódulo, vamos a asignar de primera instancia el año a calcular al que queremos referirnos. Al dar en el botón calcular, nos va a determinar todos estos días cotizados de todos nuestros trabajadores para que sumados podamos obtener, voy a revisar un poquito. No me deja. Vamos a ver si para poder mostrarles la cantidad. Ok. Para mostrarles realmente el promedio de cómo es que lo estaba determinando de acuerdo a la fórmula que ya habíamos visto. Nuevamente, aquí está la parte del cálculo de días trabajados, la determinación de los días, que en este caso son 5,856 y lo divide entre los 365 días del año y así es como va a determinar los trabajadores promedios expuestos al riesgo, que en este caso son 16. Entonces, en ese sentido, una vez que nosotros ya cumplimos este cálculo, que va a ser el paso 1, vamos a dar en calcular nuevamente, salir, una vez que hizo el cálculo de los trabajadores promedio, y el segundo paso nos vamos a ir al cálculo de la prima de RT. ¿Ok? Entonces ahí ya nos estamos en breve cálculo de la prima de RT, donde, vamos a dar en calcular, en el botón calcular automáticamente, y nos va a calcular, va a considerar el sistema ya todas estas incapacidades que nosotros ya tuvimos registradas, determinando la prima de riesgo anterior y la prima de riesgo nueva. Aquí, en este caso, nosotros podemos ver que aquí está el número de trabajadores de promedios expuestos al riesgo de trabajo, que son 16, los días naturales del año, el promedio de vida activa que determinó el IMSS, que son 28, el factor de prima, que es 2.3, y la suma de la prima mínima de riesgo para poder determinar este factor como último. Y solo así es como vamos a poder determinar, en este caso, pues bueno, ese fue exactamente la misma. Si nosotros nos vamos a la teoría que ya vimos anteriormente, no estaríamos obligados a presentar una determinación de prima de riesgo, ya que es exactamente la misma a la anterior. Entonces, eh, pero como bien les comentaba, pues hay empresas que sí prefieren mejor aplicar esta presentación. Vamos a darle en... Listo, ya está avanzando el video.
Y por último, una vez que nosotros ya se determinó, vamos a generar este archivo que nos genera el SUA, donde tiene terminación .dap, que es la determinación anual de prima de riesgo. Es prácticamente lo que significa esta terminología en este archivo o este formato, que es el .dap. Este archivo .dap más adelante lo vamos a utilizar, pero es importante que nosotros lo podamos guardar dentro de nuestra memoria interna para cualquier tipo de auditoría. Entonces, eh, ay, creo que estoy teniendo problemas un poquito con esta parte de poder pausar. Entonces, es importante este archivo .dap que lo guardemos dentro de nuestra memoria, y una vez que nosotros ya hayamos obtenido este reporte, ahorita continuamos con el video. A ver si carga. Creo que está tardando un poquito. A ver si cargando otra vez el video. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros tenemos este archivo .dap, voy a continuar hablando en lo que sigue, en lo que nos ponemos al corriente. Entonces, el siguiente paso, que va a ser la obtención de los reportes, prácticamente esta obtención de los reportes vamos a tener el detalle del paso 1 y el paso 2, que el paso 1 fue la determinación de los días y de los trabajadores promedio, y el paso 2, el cálculo de la prima de riesgo de trabajo. Entonces, esta obtención de reportes es importante también que podamos guardarlas dentro de nuestra memoria interna para cualquier tipo de auditoría, junto con nuestro archivo .dap, que fue el que ya visualizamos anteriormente y que nuevamente estamos viendo aquí el .dap. Entonces, hay que guardarlos en nuestra computadora, en nuestra memoria interna. Nuevamente, ahora sí ya nos vamos a la parte de obtención de los reportes, donde nos da prácticamente 5 reportes a poder descargar. El primero, la determinación de los trabajadores expuestos al riesgo. El segundo reporte, que va a ser el reporte de riesgos de trabajo que se obtuvieron durante el año. El tercer reporte, que estos nuevamente los vamos a poder guardar en PDF. El cálculo de la determinación de prima de riesgo, que aquí vamos a ver la nueva prima que se determinó, la fórmula prácticamente de todo lo que ya habíamos hablado, la relación de los casos de riesgo de trabajo terminados, que ya están aplicando dentro de esta determinación de prima de riesgo. Y por último, las incapacidades, todo el desenlace de todas las incapacidades de los trabajadores por riesgo de trabajo. Y así es como se vería la parte de que estamos guardando todos nuestros archivos en una sola carpeta. Bien, después pasemos a la parte del ITSE. En esta parte del ITSE, una vez que nosotros nos autenticamos, entonces vamos a tener como opción en este submódulo riesgos terminados, vamos a poder validar realmente cuáles son los riesgos de trabajos que pudo obtener la empresa. Si por algún momento dado el trabajador fue al instituto, se generó y se expidió el Instituto Mexicano del Seguro Social una incapacidad por riesgo de trabajo, pero jamás le enteró al patrón. Entonces, de esta manera es como nosotros vamos a poder ver si es que este trabajador, o ver todas las incapacidades que el trabajador o los trabajadores no nos pudieron haber eh, indicado o dado a conocer a la empresa mediante este apartado, que son riesgos de trabajos terminados. Entonces, una vez que nosotros nos metemos a este riesgos de trabajos terminados, seleccionamos nuestro registro patronal, nos va a indicar una carta de términos y condiciones, donde prácticamente nos está diciendo que nos da por enterado de que conocemos todas estas incapacidades que pudieran haber sucedido durante el año. Y por último, nos va a dar como resultado justo esta información.
Por ejemplo, en este caso, pues nos informa que en el año de 2022, con motivo de la revisión anual de la siniestralidad del 2022, no tenemos o no se localizaron riesgos de trabajo terminados asociados al registro patronal del 1 al 31 de diciembre del 2021. Entonces, con esto prácticamente nosotros estamos haciendo match de todas las incapacidades que pudieron haber sucedido y que teníamos registrados en el ITSE en el SUA, perdón, contra el ITSE. Entonces, esa manera de corroborar que realmente tenemos todas registradas y que en la determinación de la prima de riesgo mediante este archivo .dap es correcta. En caso de que nosotros veamos que sí existen incapacidades por medio de esta validación, tenemos que regresar nuevamente al SUA, hacer la captura de las incapacidades y poder presentar nuevamente la determinación de la prima de riesgo y la generación de este archivo .dap. Entonces, una vez que en este caso, pues ya validamos que es de manera correcta, entonces el siguiente paso sería presentar la prima de riesgo validando el archivo que ya generamos mediante la herramienta del SUA, que sería registrar, validar archivo. Entonces, aquí en el DAP SUA, lo único que tenemos que hacer es cargar el certificado, nuestras contraseñas, cargar este archivo .dat, enviarlo. Nos va a presentar nuevamente toda la determinación, cómo es que se determinó esta prima de riesgo de toda la metodología de cálculo que ya vimos. Vamos a aceptar que realmente es la prima que queremos presentar. Nuevamente nos presenta todos los datos de la empresa que se deben de presentar y una vez que ya la aplicamos, entonces vamos a poder aplicar, descargar este acuse de recibido, donde nos da ya la presentación y la determinación de la prima de revisión que se aplicó, la prima anterior y la prima declarada. Entonces, de esta manera es como nosotros este acuse hay que descargarlo, archivarlo y tenerlo justo con todos los reportes del SUA que ya vimos anteriormente. Bien, nuevamente tuve problemas aquí con mi videito. Como que no se está dejando. Bien, entonces ahí, nuevamente la carta. Y entonces con esta carta de acuse, pues prácticamente estamos cerrando y ya determinando, cerrando el ciclo ante los ojos de la autoridad para determinar la prima de riesgo. Recuerden que esto lo tenemos que hacer hasta el 28 en este caso la del 2021, hasta el 28 de febrero del 2022. Entonces, hay que, hay que presentarla ya en estos días. Y por último, pues lo único que nos quedaría sería la actualización dentro de la plataforma de Runa. ¿Cómo vamos a poder hacer la actualización dentro de nuestra plataforma? En breve comienza el video de cómo debemos de aplicarla y cuáles son las configuraciones que debemos de aplicar dentro de nuestro sistema. Bien, ahora sí comencemos en la plataforma de Runa. Una vez que ya determinamos nuestra nueva prima de riesgo, lo único que tendremos que ir es administrador a la parte de perfil de la empresa. En esta parte, en mis empresas, va a haber un concepto que se llama prima de riesgo. Vamos por medio del lápiz editor, vamos a poder hacer el cambio y evidentemente tenemos que guardar. ¿Cómo es que realmente podemos corroborar que el cambio ha sido exitoso dentro de nuestra nómina? Pues bueno, de cuando generemos nuestra siguiente nómina que va a ser a partir del 1 de marzo, nuestra siguiente nómina, vamos en nuestra nómina activa, en el paso 1, en el detalle de los trabajadores, donde vemos prácticamente todo el desenlace del cálculo, en, eh, en este apartado de IMSS patronal, si nosotros le damos clic al importe, vamos a poder visualizar, de manera de detalle justo las cuotas de riesgo de trabajo. Esta cuota, aquí ya debería de venir el cálculo correcto considerando la nueva prima de riesgo.
Otra de las opciones que tenemos para poder validar esta parte es bajar la prenómina, justo este reporte de nómina donde vamos a poder ver en esta columna riesgo de trabajo todo el cálculo de nuestros trabajadores que se están considerando dentro de la nómina. Y por último, también para poder corroborar que este dato y este nuevo cálculo sea de manera correcta, debemos de irnos al apartado de reportes en acumulados INS, dentro de este apartado, seleccionando evidentemente el rango de fechas que nosotros necesitamos y también nos va a dar de manera el desenlace, ya sea por empleado o por trabajador, de acuerdo a los reportes que tenemos ahí, en el concepto de riesgo de trabajo, que únicamente esta cuota la paga el patrón. Entonces, es importante que nosotros podamos validar que este cambio se haya hecho de manera correcta. De esa manera, pues bueno, me toca darle unos consejos útiles donde el Instituto Mexicano del Seguro Social va a poner a disposición de los patrones en el ITSE la lista de casos de accidentes de trabajo ocurridos en el año, que es justo en el video lo que les acabo de mostrar, para validar que realmente no existen accidentes de trabajo concluidos. Para que el nominista pueda revisarlos y tener su documentación completa. Si existen casos de accidente de trabajo que no estén contemplados en esta lista del IMSS, también se debe incluir para evitar multas por parte del instituto. Entonces, una vez que nosotros ya hicimos revisión en este módulo del ITSE, si hay incapacidades que no aparecen, pero nosotros sí tenemos, hay que considerarlas dentro de nuestra determinación del IMSS. No porque no vengan dentro o no se estén considerando el ITSE dentro de este listado, no las vayamos a incluir, no a incluir dentro de nuestro cálculo. También es importante verificar que cada mes que la prima de riesgo reportada sea la misma que el instituto notifica en el EMA. De esa manera también vamos a poder comprobar que la actualización y la determinación que nosotros obtuvimos también por medio de nuestra acuse y por medio del SUA, del cálculo, ya se haya aplicado dentro del instituto. Entonces, de esa manera, mediante la EMA, que va a ser en la primera, en el mes de marzo, nuestra EMA, vamos a poder ver que sí es que ya se aplicó esta actualización de la prima de riesgo. Si existe alguna diferencia, debemos acudir a la subdelegación, pues un reporte equivocado de la prima de riesgo puede causar alguna multa, actualización de recargos hacia las empresas. Es importante que si el trabajador inició un caso de accidente de trabajo, le podamos dar seguimiento como patrones hasta poder obtener el aviso del ST7, que recuerden que ya es la alta médica calificado, aun cuando el trabajador no se presente ya a trabajar. Para esto hay que acudir a la clínica del trabajador en el área de atención al trabajo. Siempre es importante que las incapacidades subsecuentes sean continuas y que se verifique que los doctores no se salten días otorgados. Como ya les bien había comentado, es el tema de las incapacidades que es de lo más difícil. Y pues bueno, en esta presentación les dejamos los artículos de ayuda, que es un video de cómo calcular la prima de riesgo en el SUA, que prácticamente es toda esta metodología que les acabo de explicar, y también cómo se puede presentar y declarar, calcular esta prima de riesgo mediante un artículo. Pues prácticamente sería todo en este curso de prima de riesgo. Espero haberles aportado y ayudado lo más para este proceso y aplicarlo antes del 28 de febrero. También, pues bueno, recordarles que si tienen más preguntas, tenemos las respuestas. Pueden utilizar nuestro chat en vivo en la aplicación, justo en este círculo de chat. Si necesitan más ayuda, recuerden que en nuestro centro de ayuda tenemos muchos artículos que pueden ser de gran ayuda para poder comprender un poco más el tema de la nómina y de recursos humanos. Tampoco olviden visitar nuestro web para poder ver nuestros recursos y herramientas en www.runahr.com, /recursos.
Pues les agradezco el haberse conectado a este curso. Espero haberles ayudado a poder entender de qué se trata esto de la prima de riesgo. Y recuerden que siempre estamos ahí pendientes para el tema del chat. Les agradezco y pues bueno, vamos a dar un tiempo para poder continuar con y responder todas las preguntas que se nos han hecho. Que estén muy bien, que tengan muy buena tarde todos.